A todos ustedes que estén hoy aquí acompañándonos, a nosotros, familiares de tantas víctimas de la dictadura, víctimas de esos años tan oscuros, dolorosos y terribles de este país. Como bien dice Agustín Linares, nieto de Clemente Linares, otra víctima más de la barbarie, durante muchos años nos hemos visto solos, perdidos, buscando impotentes, resignados, con tantos momentos de soledad en los que hemos llorado en silencio, ese maldito silencio. Perfecto. Hemos tenido momentos de gritar de rabia, de coraje. Hemos visto cómo nos han engañado, utilizado y dado falsas esperanzas. A pesar de todo, aquí estamos. Mi nombre es María José. Soy sobrina de Rosario Fregenal Piña, la Fregenal, ejecutada en Biznat el 2 de noviembre del 36. Mi tía Rosario, la Fregenala, fue ejecutada por el único delito de ser republicana, de luchar incansablemente por los más necesitados y de ayudarlos con su infinita generosidad en todo lo que pudo, por defender los derechos de las mujeres, porque hace 86 años ya había mujeres fuertes, valientes, decididas y comprometidas que salían a la calle para luchar por ellas, como mujeres y como trabajadoras. Ejecutada de un tiro en la cabeza, por lo que estamos viendo en los cuerpos ya recuperados, asesinada por defender sus ideas de libertad y de justicia. Ella fue una más de las miles de víctimas torturadas y asesinadas, privadas no solo de la vida, también de la dignidad y el respeto que merece cualquier ser humano. Se les quiso condenar al silencio, al olvido. Se les arrebató el derecho a descansar en paz y a sus familias el consuelo de poder arrodillarse en una tumba y llorar, o llevar unas flores sabiendo que allí descansaba su ser querido. En definitiva, a poder cerrar el duelo, no el dolor, pero sí el duelo. Duelo que hoy, 86 años después, seguimos padeciendo nosotros, sus familias. Familias a las que se nos condenó a callar, a llorar, en silencio, a hablar en susurros de ellos durante 41 años. Pero nuestro calvario no acabó con la muerte del dictador, de su asesino. Nosotros, 44 años después, repito, 44 años después, seguimos esperando, seguimos buscando. A pesar de políticos indecentes y de una parte de la sociedad española que han menospreciado nuestro dolor e incluso lo han ridiculizado, y que a día de hoy siguen sin condenar ese régimen de terror, que siguen negando lo que ocurrió, que siguen manipulando la historia. Pues bien, esa misma historia antes o después los pondrá en su lugar. También, a pesar de políticos cobardes, que cuando pudieron no quisieron hacer lo necesario, todo lo que debían para saldar la deuda moral que este país tiene con las víctimas y con su familia. A pesar de todos los obstáculos, paso a paso seguimos avanzando. Unas veces a pesar de ellos, otras junto a ellos hemos conseguido llegar hasta aquí. Seguimos luchando sin desfallecer, con paciencia, con respeto, luchando por dignificar la memoria de nuestros familiares, de nuestra sangre, de nuestros ancestros, para encontrarlos y enterrarlos, esta vez sí, con dignidad, con respeto, con cariño. Luchamos y seguiremos luchando para que nunca se olvide que en España muchos murieron por la libertad, la suya y la que hoy disfrutamos todos. Cada uno de nosotros tiene una historia y hemos ido conociendo otras historias de otras víctimas que nos han hecho volver una y otra vez a nuestras propias historias, a nuestro dolor, a nuestras lágrimas. ¿Cuántas veces yo llegaba a mi casa, entraba en mi dormitorio y en el balcón estaba mi abuela, sentada en su silla, mirando al infinito y llorando?
yo le preguntaba: abuela, ¿por qué lloras? Y ella siempre me respondía lo mismo: los recuerdos, hija, los recuerdos. Otras veces me sentaba a su lado, le cogía la mano y esperaba que dejase de llorar. Por esas lágrimas, por esos recuerdos, por los silencios, por el sufrimiento de todos ellos, es por lo que yo hoy estoy aquí. Por mi tía, por su historia, por su muerte, por su madre, por sus hermanos y hermanas, por mi abuela, por mi madre, por la lealtad que les debo y para poder cumplir la promesa que les hice un día, la de encontrar a mi tía Rosario y llevarla junto a ellas para que al fin todas puedan descansar en paz. Hoy pido a los políticos valentía, no a los que entorpecen o directamente niegan ese horror, sino a los que están intentando que podamos cerrar al fin esa herida. Que sean valientes para que eso sea así, pero les pido, por favor, no tarden otros 44 años. Estamos cansados, necesitamos y queremos que esto termine. Es de justicia. Han sido muchos los que se han quedado por el camino, que murieron con esa pena, con esa herida en su corazón y en su alma, que es por lo que ustedes tienen la obligación y el deber de hacer que por fin descansemos, ellos y nosotros, sus familias. Cuando se haga justicia, cuando se les devuelva la dignidad que les quitaron, cuando no quede ni un solo hueso enterrado en cualquier cuneta, cuando se repare su memoria, entonces podremos decir que vivimos en una democracia verdadera. Porque una democracia real, sana y decente, no puede estar asentada en miles de asesinados a los que no se les ha hecho justicia. Para nosotros, familiares de todos ellos, el camino está siendo demasiado largo. Cuando esta herida esté cerrada, entonces, y solo entonces, podremos empezar a mirar hacia adelante, sin ira, sin rabia, sin dolor. Entonces, y solo entonces, podremos hablar de concordia, esa palabra tan prostituida por muchos, y que es sinónimo de paz, de calma, de equilibrio y de armonía entre las personas. Por último, agradecer a la Asociación de la Memoria Histórica y a su presidente, Rafael Gil, su trabajo incansable. A Silvia González por estar siempre ahí, cobijándonos, consolándonos, informándonos, llorando con nosotros. A Paco Carrión y su equipo maravilloso por su buen hacer, su profesionalidad, su tacto y su empatía. Gracias a todos por el enorme trabajo que estáis haciendo. Gracias por devolvernos la esperanza. Tendremos una deuda eterna con vosotros. Porque fueron, somos. Porque somos, serán. Gracias. Muy bien.